Capítulo 6. A medida que el yate entraba en el Mar Negro, el duque observaba el rostro de Anoushka con la sensación de que en los ojos de ella asomaba un tipo diferente de emoción. En su intento por encontrar pistas de su pasado había descubierto una de curioso significado al llegar a Niza. Se habían bajado del vagón especial enganchado al tren y encontraron que, como era costumbre, el mensajero que había partido antes que ellos había arreglado todo para que el carruaje del duque, tirado por sus propios caballos, los estuviera esperando en la estación. La luz del sol hacía imperativo que el vehículo estuviera abierto, pero había un pequeño toldo de lino para protegerlos. En su recorrido Anoushka pudo admirar el mar azul. Entonces, después de haber cruzado la población y empezar a ascender las colinas que estaban sobre Niza, hacia donde se encontraban las villas privadas, el duque la escuchó lanzar un súbito grito ahogado. «Cipreses», exclamó fascinada. Había pronunciado la palabra casi entre dientes, pero él alcanzó a escucharla y notó la expresión de sorpresa en sus ojos. Contra el fondo azul del cielo se levantaban varios cipreses que apuntaban como dedos hacia lo alto, y él advirtió que los ojos de ella estaban fijos en los árboles y no en los Alpes que se distinguían en la distancia. El duque ya había comprendido que no debía hacerle preguntas que la turbaran porque sabía que no iba a contestarlas. Se limitó a observarla y se sorprendió, intrigado e interesado de una forma que nunca había experimentado. Cuando estaba a solas se ponía a pensar por qué los cipreses tenían tanta importancia para ella. Había muchos en Francia y en Italia. De pronto tuvo un pensamiento que le sirvió de gran ayuda. Recordó que cuando visitó Rusia leyó mucho acerca de la historia del país y sus zares. Ahora, desde lo más recóndito de su memoria surgía el recuerdo de que un libro decía que los altos y románticos cipreses habían sido plantados por la emperatriz Catalina durante su viaje con Potemkin a sus posesiones del sur. De ellos se reprodujeron los numerosos cipreses que adornaban las avenidas que con los años se habían convertido en un rasgo típico del panorama de Crimea. Y la parte que más se relacionaba con los cipreses era Odessa. El duque se sintió tan orgulloso como si hubiera ganado una difícil carrera de caballos o vencido a un oponente en el boxeo. «Iremos a Odessa», decidió, pero se cuidó de no mencionárselo a Anoushka. Le daría una sorpresa. Después de pasar solo 2 días en su villa de Niza se sintió tan impaciente de probar su teoría que al día siguiente, muy temprano, zarparon hacia Villefranche como primer puerto de su recorrido. Era una brillante mañana que pronto se tornó calurosa, pero la brisa del mar refrescaba el ambiente. Anoushka estaba encantada con el yate como lo había estado con el vagón privado del duque. A partir de pequeños comentarios él comprendió que ella había viajado antes en barco, pero evidentemente no en uno privado. No tenían prisa, así que zarparon con lentitud rumbo a la costa de Italia. Ocasionalmente se detenían en algunos puertos pequeños para bajar a tierra y admirar los panoramas locales. Por el momento el duque no deseaba llevar a Anoushka a Roma o a Nápoles. Incluso consideró que Pompeya podía esperar para otra ocasión. Cuando llegaron a las islas griegas reconoció que ello se debía a que deseaba estar solo con ellas sin compartirla con las multitudes o los turistas. En aquel momento al fin admitió que se estaba enamorando. Al principio no le pareció posible. Al abandonar Inglaterra, cuando el odio que sentía por Cleodel distorsionaba su visión del futuro, se había sentido muy seguro de que nunca más le importaría una mujer ni sentiría el más mínimo afecto por ninguna. Y sin embargo, mientras observaba a Anoushka y escuchaba sus preguntas y trataba de contestarlas, comprendía que todo en ella era fascinante. No solo lo atraía su belleza, sino algo muy diferente. Pensó ahora que debió haber percibido el cambio en sus sentimientos cuando, el día antes que salieran de Niza, el mensajero que había enviado a Londres volvió para darle el informe de lo ocurrido después de que el anuncio de su boda había aparecido en los periódicos. El hombre le había descrito el asombro entre sus amigos, las escenas que había hecho el conde de Sechuick en la casa Ravenstock y las dificultades a las que se enfrentaba el señor Matthews con él y con un gran número de visitantes. Aunque el duque podía imaginarlo todo con claridad, descubrió sorprendido que no le brindaba ninguna de las satisfacciones que había esperado. De pronto parecía no importarle lo que se había dicho o hecho e Inglaterra se le antojaba muy lejos.
Por supuesto, entonces no se había dado cuenta de cuál era la verdadera razón para ello. Y ahora, a medida que el yate navegaba hacia Constantinopla, reconoció que amaba a Anouska como nunca había amado a nadie, aunque todavía se sentía muy confuso sobre qué hacer al respecto. Durante toda su larga experiencia jamás había estado con una mujer por tanto tiempo sin que ella se enamorara de él, y como ahora él estaba enamorado, no podía ignorar la verdad de que los sentimientos de Anouska hacia su persona no eran más que los que tendría una alumna hacia un maestro muy admirado. Escuchaba con atención cuanto le decía, con los ojos fijos en el rostro del duque y con una serenidad que él admiraba y que solo había conocido en su hermana Marguerite. Cuando discutían sobre temas académicos, Anouska mostraba notables poderes de concentración y si tenían divergencias el duque sentía que debía desplegar toda su capacidad mental para mantenerse a la par de ella, ya ni siquiera para derrotarla. En otros sentidos era tan infantil que a veces sentía que sería un error despertarla para que adquiriera nuevos puntos de vista, y sin embargo no podía ocultarse a sí mismo que la deseaba como mujer, y que no era una niña la que hacía que su sangre hirviera en las venas o que su corazón comenzara a latir con violencia y surgiera en su interior un deseo que con frecuencia le parecía incontrolable. Sin embargo, como el duque tenía una larga práctica en la autodisciplina, desempeñaba su papel con un admirable dominio. Solo a veces se preguntaba frenético si sería capaz de resistir un mes, ya no 3, sin tomar a Anouska entre sus brazos. Mas le había dado su palabra de honor a Marguerite y solo podría romperla si Anouska le pedía que la hiciera suya, y como ella no tenía la menor idea de lo que eso significaba y no lo consideraba un hombre deseable, pensó desesperado que eso jamás sucedería. Entre los dos existía una barrera que no encontraba la forma de derribar. ¿Qué voy a hacer?, se preguntaba abatido por las noches después de que Anouska se retiraba a su camarote. Como no podía dormir solía quedarse en cubierta mirando las estrellas y sintiéndose más solo que nunca en su vida. Pensó en las mujeres que habían intentado todos los trucos posibles para llamar su atención y que habían urdido miles de formas para tenerlo solo para ellas. Jamás hubiera creído que se encontraría en la situación de no poder atraer a una jovencita y sin siquiera lograr que le dirigiera una expresión de afecto con los ojos o los labios. Ahora que has visto algo más del mundo, ¿qué opinas?, le había preguntado a Anouska. Sentía una genuina curiosidad por conocer su respuesta. Para entonces ya habían dejado atrás Constantinopla sin detenerse. Habían cruzado el Bósforo y entrado en el Mar Negro. Estaban sentados cómodamente uno junto al otro en sillas de cubierta después de un exquisito almuerzo preparado por uno de los chefs más experimentados del duque. Pensaba que Anouska, vestida de muselina blanca, parecía una de las flores silvestres que había visto crecer en las islas griegas y de las que ella había dicho que debían haber brotado de las huellas dejadas por los pies de los dioses. ¿Qué esperas que sienta cuando todo lo que me has mostrado es tan bello?, le contestó Anouska. Cuando estaba en el convento solía tratar de imaginarme los lugares acerca de los cuales leía y se convertían en parte de mis sueños. Ahora pienso que debo estar soñando. ¿Había gente en tus sueños? Algunas veces. ¿Gente de verdad? Al duque le pareció que titubeaba antes de responder de nuevo. Algunas veces. ¿Crees que en el futuro yo estaré en tus sueños?, se burló de sí mismo al hacer la pregunta porque sabía que era algo que jamás había preguntado, porque todas las demás mujeres con las que había hablado le habrían contestado al instante que estaba constantemente en sus sueños. ¿Cómo voy a saberlo hasta que no sueñe contigo?, preguntó Anouska con esa voz suave que desde tiempo atrás el duque había reconocido como la que usaba al tratar temas impersonales. Me molestaría mucho no estar en tus sueños, le dijo con tono ligero. Después de todo soy el único hombre que conoces. ¿La mayoría de las mujeres sueñan con un hombre? Invariablemente. Las mujeres no se sienten completas cuando están solas. Necesitan a un hombre a su lado, no solo en la vida diaria, sino también cuando duermen. Hizo una pausa y como ella no dijera nada continuó. El hombre de sus sueños es el que siempre buscan encontrar en su corazón. ¿Y se quieren casar con él? Por supuesto.
¿Y qué sucede cuando ya están casados? Él sonrió para sus adentros al pensar que era una pregunta que debía haber esperado. Lo ideal sería que una mujer casada soñara siempre con su esposo, pero me temo que no sea lo que siempre sucede. Pero tú dijiste que una mujer casada, si se comporta con corrección, nunca debe interesarse en otro hombre más que en su marido. Eso es lo que un esposo espera y lo que yo espero de ti. Pero no podrás controlar mis sueños, y si sueño con otro yo sería la única en saber que he soñado algo malo. Me sentiría muy molesto y lastimado si sospechara que sueñas con otro hombre, contestó el duque eligiendo cada palabra con cuidado. Entonces lo guardaría como un secreto. Supongo que a ti se te permite que sueñes con la mujer que quieras sin que yo deba sentirme molesta o lastimada. ¿Y no te sentirías así? Anoushka miraba el mar y él comprendió que pensaba seriamente en lo que le había preguntado. De pronto lanzó una de sus inesperadas y alegres risas. Es una conversación graciosa, dijo. ¿Cómo es posible que seamos tan tontos como para preocuparnos por nuestros sueños? Los míos algunas veces son muy complicados. Anoche soñé que volaba sobre el mar. ¿Sola? Creo que sí. Era una sensación maravillosa cruzar el cielo como un ave y me sentí muy desilusionada cuando desperté. El duque lanzó un suspiro. Una vez más la conversación se había desviado y sabía que Anoushka no pensaba en él más que como un acompañante, que era una fuente de información. ¿No has olvidado?, le preguntó ella, que me prometiste que cuando llegáramos al Mar Negro me llevarías a pasear en velero. Nunca he estado en uno y pienso que tal vez se parezca a volar. Lo haremos dentro de una hora en cuanto refresque un poco más, le prometió el duque. Ya había dado instrucciones al capitán de que anclaran en una de las pequeñas bahías que había a lo largo de la costa. No quería llegar a Odessa hasta la mañana del día siguiente, cuando pudiera contar con tiempo suficiente para observar las reacciones de Anoushka al ver por primera vez frente a ellos los cipreses, las agujas y las torres de la ciudad. La llevaría a tierra y quizá entonces podría descubrir el secreto que ella había ocultado durante tanto tiempo y el cual aún no se decidía a confiarle. Tal vez, pensó optimista el duque, cuando cayera esa barrera que se erguía entre los dos, Anoushka se sentiría más cerca de él de lo que estaba en ese momento y las dudas se disiparían poco a poco. A medida que cavilaba sobre esto la observaba y le parecía cada vez más adorable. Súbitamente sintió tal deseo de tocarla que solo muchos años de disciplina impidieron que la tomara de las manos, la hiciera ponerse de pie y la estrechara entre sus brazos. Había sido una agonía, pero también un placer, cuando una semana antes en una pequeña bahía al sur de Italia donde se habían detenido para pasar la noche una banda musical que consistía en 2 violines y un hombre que tocaba los tambores, un címbalo o hacía sonar unas campanillas, actuaba en el muelle. Ellos se encontraban en el salón con las portillas abiertas para recibir la fresca brisa del mar. Anoushka había corrido hacia una de ellas lanzando exclamaciones de deleite, no solo por la música sino también por la extraña manera en que vestían los músicos. Entonces el duque dijo: creo que es una excelente oportunidad para que te enseñe a bailar. Como supuso, ella aprendía con rapidez y era tan ligera que le parecía estar bailando con algún ser mítico más que con una mujer. Bailaron a través del salón y cuando la música cesó ella aplaudió y solicitó que siguieran. Cuando adquirió un poco más de habilidad y pudo seguir los pasos de él sin dificultad, el duque la acercó un poco más y entonces advirtió que su cercanía lo afectaba más de lo que pudiera imaginarse. Al terminar otro romántico vals ambos se quedaron quietos, el duque mantuvo su brazo alrededor de ella y bajó la vista para mirar sus ojos levantados hacia él. Ahora podemos bailar juntos, dijo aquello con emoción y cualquier mujer con un poco más de experiencia habría reconocido la nota apasionada en su voz. Es muy emocionante, contestó Anoushka. ¿Te gustaría volver a hacerlo? Por supuesto, una y otra vez, le respondió. En ocasiones las chicas del convento solían decir que les gustaría bailar, y las que ya lo habían hecho intentaban describir cómo era, pero nunca imaginé algo así. ¿Cómo? Que sería parte de la música, que aparte de escucharla podría mover mis pies y mi cuerpo al compás de sus notas. El duque hubiera querido decirle: sentirás lo mismo con el amor,
pero sabía que Anouska no lo comprendería. Se apartó de él y corrió hacia la portilla. «Debemos hacer señas a nuestra pequeña banda musical», le dijo, «y decirles lo mucho que hemos disfrutado de su música». Movía las manos al hablar para saludar a los ejecutantes y el duque oyó decir a los hombres que se encontraban en la orilla del muelle: «Gracias, señora, muchas gracias». Anouska se volvió para sonreírle y descubrió que estaban muy cerca de ella. «Yo debería decirte lo mismo, gracias». «Muchas gracias, señora». Ella hizo una pequeña reverencia. «Gracias a usted, señor». Sus ojos sonreían al mirarlo aunque no reflejaban la expresión que el duque deseaba ver en ellos. Los marineros ya habían colocado un mástil en el más ligero de los botes salvavidas con una brillante vela roja que se hinchaba con el viento. Anouska se sentó en la popa, el duque tomó su lugar de tripulante y comenzaron a deslizarse sobre el agua. «¡Qué emoción!», exclamó ella. «¿A qué velocidad podemos navegar?». «Depende por completo del viento. El capitán opina que soplará con mayor fuerza más tarde». «Espero que tenga razón». Anouska levantó la vista para mirar el cielo que era claro aunque el sol ya no brillaba tanto como unas horas antes. «Lo que tienes que hacer», le indicó el duque, «es silbar». «Todo marinero sabe que debe silbar para llamar al viento». Anouska se rió y plegó los labios. La forma en que lo hizo provocó en el duque deseos de besarla, pero se abstuvo de hacerlo y para distraer sus pensamientos se mantuvo ocupado ajustando la vela de modo que el botalón se balanceara hacia afuera. Así empezaron a adquirir más rapidez porque el viento los impulsaba. «Funciona, funciona», gritó Anouska. «Mi silbido atrajo el viento». En realidad parecía haber sido efectivo y el pequeño velero aumentó su velocidad a medida que la vela se arqueaba y se convertía en una mancha roja contra el azul oscuro del mar. «Más rápido», gritaba Anouska, y el duque timoneó con gran habilidad el velero hasta alcanzar lo que pensó que era una velocidad poco usual. Llevaban cerca de media hora en el velero cuando él levantó la vista y se dio cuenta de que el sol se había desvanecido y el cielo, en lugar de claro y transparente, estaba gris y algo turbulento. El duque miró por encima de su hombro. En su intento por complacer a Anouska se había alejado más de lo que se proponía y comprendió que el yate ya no estaba a la vista y que necesitarían de algunas horas para regresar a él. «Mantén la cabeza inclinada», le indicó a Anouska, y volvió el botalón hacia el lado contrario para iniciar lo que requeriría de toda su pericia y experiencia para manejar el velero. El duque había practicado mucho y era un experto en ese deporte que le encantaba. El año anterior había ganado un considerable número de carreras en Cowes, en la isla de Wight, y cuando estaba en el sur de Francia siempre competía con deportistas tan experimentados como él. Ahora pensó con cierto temor que el clima empeoraba con rapidez y comprendió que había cometido un error al alejarse tanto porque en esos lugares el viento y el mar podían ser imprevisibles y traicioneros. «¿Todo está bien?», preguntó Anouska. «Me concentro en tratar de volver al yate», le contestó tratando de no preocuparla. «El mar se está agitando». «Ya lo noté». «Pero me dijiste que eras una buena marinera». «Al menos lo era, y me sentiría muy humillada si ahora resulta que estoy equivocada. Uno nunca debe confiar en el mar negro aunque sea de mi color». Mientras hablaba se preguntó qué pensaría Anouska cuando oyera que las multitudes gritaban: «Raven negro, Raven negro», al acercarse sus caballos como un rayo a la meta. Siempre le complacía confirmar su popularidad entre la multitud aficionada a las carreras pues sabía que tenía un instinto especial que fallaba muy pocas veces para saber si un hombre era o no un buen deportista. «¿Por qué el negro es tu color?», preguntó Anouska. «Me pareció adecuado a mi nombre, Raven. No me parece apropiado para ti». «¿Por qué?». «Porque si tuviera que compararte con un ave, lo haría con un águila». «Esta mañana estuve observando dos cuando salimos a cubierta después del desayuno». «Yo también las vi, pero, ¿por qué crees que me parezco a ellas?». «Porque además de ser magníficas por algo las llaman rey de las aves, también son imperiosas y desdeñan a los simples mortales como si pertenecieran a un mundo superior al nuestro». «¿Y crees que yo soy así?». «Creo que eres imperioso y sospecho que, aunque tomas parte en las actividades de diferentes esferas sociales,
Jamás pertenecerás por completo a nada o a nadie, excepto a ti mismo. ¿Qué te hace pensar eso? Anoushka no respondió, y después de que él ajustó una cuerda insistió. Estoy esperando escuchar tu respuesta a mi pregunta. Es difícil explicártelo, solo sé que tengo la impresión de que eres autosuficiente y que no necesitas, como la mayoría de la gente, que otros te inspiren, te guíen, te conduzcan o te conforten. Supongo que lo que dices es de cierta forma un halago. Al mismo tiempo, si lo tomas al pie de la letra, ello me convertiría en un ser muy solitario. Lo que quiero decir en realidad es que la gente te necesita a ti, pero tú a ella no. No requieres que te ayuden como otro hombre lo necesitaría. El duque se preguntó lo que diría Anoushka si le confesara lo mucho que la necesitaba. Una vez más era demasiado pronto. Ahora, al ver el cielo encapotado, comprendió que no tendría tiempo de pensar más en Anoushka porque debía concentrarse en controlar el velero, en lo que evidentemente sería una lucha contra los elementos. Demasiado tarde recordó que las tormentas del Mar Negro podían desatarse en cuestión de minutos y eso era lo que estaba sucediendo en ese momento. El viento aumentaba y se veía obligado a utilizar toda su fuerza para mantener el curso del bote. De pronto las ligeras olas de cresta blanca se convirtieron en elevadas y devastadoras. El duque observó a su alrededor. La tierra más cercana consistía en altos acantilados y acercarse a ellos significaría estrellarse contra las rocas. Entonces, justo a un lado del velero, divisó lo que semejaba a una pequeña bahía y cerca de ella una playa con árboles que casi llegaban a la orilla del agua. Nos dirigiremos a tierra, decidió, y tuvo que gritar para que Anoushka lo escuchara. Ella se encontraba sentada en el fondo del bote. No le contestó, pero le dirigió una sonrisa que pareció iluminar su rostro. El duque no tuvo tiempo de mirarla de nuevo. Trataba desesperadamente de maniobrar el bote hacia la playa. Sabía que debía evitar los acantilados y las rocas y acercarse a la bahía o a la playa. Era un proceso lento y peligroso. El viento casi lo dominaba y el velero se balanceaba de un lado a otro o se elevaba y se hundía una y otra vez. El duque ponía todo su empeño para ganar cada centímetro, pero apenas si avanzaban. Entonces comenzó a llover. Parecía diluviar y en unos cuantos segundos estaban empapados. La gruesa cortina de agua impedía al duque ver el rumbo que llevaban y solo podía esperar a que continuaran en la dirección correcta. Le resultaba imposible hablar con Anoushka y lo único que podía hacer era tratar de mantener el bote a flote mientras la lluvia caía con tal violencia que incluso a través de su chaqueta le lastimaba los hombros. Cuando intentaba ver qué dirección llevaban, el bote de súbito sufrió una violenta sacudida. Escuchó el ruido de algo que se rompía y comprendió que habían tocado tierra o golpeado contra una roca. Mientras se preguntaba frenético qué debía hacer y cómo podría salvar a Anoushka, una ráfaga de viento, con la fuerza de un torbellino, hizo que el botalón cambiara bruscamente de dirección tomándolo por sorpresa. Lo golpeó con tal violencia que lo dejó indefenso y cayó inconsciente al fondo del bote. Después reinó la oscuridad. El duque recobró el conocimiento como si surgiera del fondo de un profundo túnel. Primero se percató de que podía pensar. A lo lejos le parecía percibir un destello de luz. Sentía como si estuviera luchando por respirar, luchando por vivir, y sin embargo no podía moverse. Entonces escuchó una voz que reconoció como la de Anoushka, pero no podía entender lo que decía. Estaba confundido y por un momento se preguntó si no se habría vuelto loco. Entonces se dio cuenta de que hablaba en un idioma extraño y comprendió que era ruso. Su voz era tranquila, suave y clara, pero en ocasiones titubeaba como si intentara recordar una palabra. Después continuó hablando y un hombre le respondía en el mismo idioma. Parecía tener mucho que decirle y su voz era lenta y profunda. El duque vagamente pensó que parecía la de un hombre educado. Luego volvió a sumirse en la inconsciencia. Cuando volvió de nuevo en sí reinaba el silencio y sintió fuerte dolor en la parte de atrás de la cabeza. En aquel instante lo invadió un angustioso temor de haber perdido a Anoushka. Intentó abrir los ojos pero lo envolvió una oscuridad que parecía salir del fondo del túnel y no pudo evitar que lo dominara.
Por fin abrió los ojos. Cerca de él había una luz brillante y después de un momento comprendió que se trataba del reflejo de las llamas que brotaban de gruesos troncos. Trató de hablar, de llamar a Anoushka, y entonces la vio junto a él. La miró tratando de enfocar la vista en su rostro y al hacerlo notó que estaba acostado en una cama a un lado del fuego. Era una cama baja casi cerca del piso y Anoushka parecía alta como una torre hasta que se arrodilló a su lado. ¿Puedes hablar?, le preguntó. ¿En dónde estoy? ¿Estás bien? Pero tenía miedo. Mucho miedo. ¿Puedes hablar? Sí. Puedo hablar, contestó el duque con voz un poco más alta. ¿Y tú no estás lastimada? Ella le sonrió y vio que tenía el cabello suelto, lo que lo intrigó. ¿Qué sucedió? Chocamos contra una roca, pero un hombre amable y valiente nos salvó. Te sacó del bote. Yo tenía miedo de que pudieras ahogarte. El duque percibió la tristeza que reflejaba su voz y quiso estirar la mano hacia ella. Al intentar hacerlo se dio cuenta de que bajo las tibias mantas estaba desnudo. Como si adivinara lo que estaba pensando, Anoushka le explicó. Tuviste suerte. Mucha suerte. El hombre que te salvó es doctor. Esta es su casa de descanso junto a la orilla del mar. ¿En dónde está él? Fue a la villa de pescadores más cercana para arreglar que en cuanto sea de día y el mar se calme alguno de ellos vaya en su bote hasta el yate para decirles que se reúnan aquí con nosotros. Ha sido muy amable en hacerlo. Muy, muy amable. Pero tú, ¿estás bien? Sí. No me sucedió nada. Por fortuna ya estábamos muy cerca de la orilla. Solo tenía miedo por ti. El botalón me golpeó la cabeza. Sí. Lo sé. Te dejó inconsciente. Por fortuna no tienes ninguna fractura. El doctor te examinó con mucho cuidado y dijo que aunque estarás molesto durante varios días, eres muy fuerte y te recuperarás. El duque intentó sentarse pero el esfuerzo le provocó un fuerte dolor. No, quédate acostado, le indicó Anoushka impidiéndole que se moviera. Con sorpresa el duque advirtió que llevaba puesta una camisa de hombre con las mangas arremangadas. Ella se rió. Por favor. No me mires. Como ambos estábamos empapados hasta los huesos, el doctor insistió en que mientras él te desvestía yo también me desvistiera. Nuestra ropa se está secando y aunque esté hecha una ruina mañana ya podremos usarla. ¿Estás segura de que no te pasó nada? Hablaba casi sin darse cuenta porque pensaba solo en lo bella que estaba, con el cabello cayéndole sobre los hombros y la camisa de algodón abierta casi hasta la cintura. Debido a que estaba arrodillada, no podía ver el largo de la camisa, pero tenía la sensación de que cuando se pusiera de pie podría verle las piernas. Una vez más Anoushka le leyó el pensamiento. No me cambié hasta después de que el doctor se fue, le explicó. Traté de encontrar una bata o algo que me hiciera parecer más respetable. Estuve exprimiendo mi vestido y quedó hecho una garra. No me quejo, sonrió el duque. Me doy cuenta de que tu amigo el doctor no pudo proporcionarnos nada para mí. Tuvimos suerte de que estuviera aquí. Yo no hubiera podido sacarte del agua y menos aún desvestirte. Hablaba sin ninguna turbación y su voz tenía un tono divertido al añadir. Tengo instrucciones de mantener vivo el fuego toda la noche y de asegurarme de que descanses. Si tienes hambre hay algo de comida y por supuesto té. ¿Qué ruso podría prescindir del té? Me gustaría tomar un poco. Advirtió que estaban en una pequeña cabaña de madera y de que era el tipo exacto de lugar donde un profesional desearía pasar sus días de descanso, siempre y cuando no tuviera esposa ni hijos. Consistía en una sola habitación con una gran chimenea y una cama formada por varios colchones apilados cerca del fuego. Era bastante grande, suficiente para 2 personas, y el duque pensó que si el doctor era soltero, sin duda, como todos los rusos, tendría compañía para compartir su cama con frecuencia. Había una mesa con 2 sillas adosada a uno de los muros y un gabinete del cual colgaban utensilios de cocina, así como un anaquel para acomodar platos y tazas. En otro muro había una pistola, varias cañas de pescar y un telescopio. Todo estaba escrupulosamente limpio y ordenado. Anoushka, que observaba sus reacciones, rió alegre. No es tan grandiosa como tu casa de los Campos Elíseos o tu villa en Niza, pero creo que nunca me he sentido tan contenta de tener un techo donde cobijarme como cuando el doctor nos pescó en el mar.
Yo también le estoy muy agradecido. A medida que hablaba pensó que su suerte no le había fallado. Había corrido muchos peligros durante su vida, y en 2 ocasiones estuvo a punto de morir, pero siempre lo salvaban en el último momento. Parecía que la providencia o el destino estuvieran de su lado, o tal vez era su buena suerte que siempre lo acompañaba. Podía imaginarse lo que hubiera sucedido si su salvador no hubiese estado allí. Aunque se hubieran salvado de ahogarse, hubiesen tenido que pasar una fría noche a la intemperie, lo que fácilmente habría podido provocarles una pulmonía. Gracias a Dios por mi buena suerte, pensó el duque para sí. Y casi era una plegaria, porque no pensaba en él, sino en Anouska. Te prepararé té, le dijo ella. Y ahora podrás ver con tus propios ojos que tengo piernas delgadas. El duque rió. Eso es algo que he estado ansioso de ver. Ella se levantó alegremente y el duque notó que la camisa que llevaba puesta, y que evidentemente pertenecía a un hombre alto, le llegaba más abajo de las rodillas. Se la había atado en la cintura con lo que a él le pareció que era una corbata, y con su larga cabellera suelta sobre los hombros y su esbelta y fina silueta el duque pensó que estaba muy hermosa, aunque no al estilo de las damas de sociedad o de las mujeres atractivas. Por el contrario, parecía un espíritu que había surgido de los bosques de Rusia o incluso del mar. Mientras estaba ocupada con el samovar pudo observar sus grandes ojos y una vez más se dio cuenta de que parecía una diosa mitológica. La cama era tibia y confortable, ya que el colchón superior y las almohadas estaban rellenos de plumas de ganso, y cuando observaba a su esposa preparando el té notó que el golpe en la cabeza ya no le dolía tanto. Al verla utilizar el samovar con relativa facilidad comprendió que era algo que ya había hecho en el pasado. ¿Tienes hambre?, le preguntó Anouska. Por ahora no, solo sed, como tú me imagino. Ya estoy ansiosa de tomarte. No lo habías preparado así desde que tenías 8 años, señaló él. Ella no contestó, pero le dirigió una mirada un tanto traviesa, como si deliberadamente deseara que él sintiera curiosidad. Después tomó 2 tazas, las llenó y se sentó a un lado de la cama. ¿Cuánto tiempo estará ausente nuestro anfitrión?, preguntó el duque. Dijo que la caminata hasta la villa de pescadores era bastante larga, contestó Anouska, y que no pensaba volver hasta mañana para poder traernos más comida. Muy considerado de su parte. Es un hombre muy gentil. Me dijo que es de Odessa y tiene tanta clientela que a veces le es difícil separarse de su trabajo. Fue una suerte que pudieras conversar con él. Anouska lo miró sorprendida. Después se rió. ¿Me oíste hablarle en ruso? Sí. ¿Te sorprendió? Con un nombre como Anouska, es un idioma que debes ser capaz de hablar. Sí. Claro. Se volvió para mirar el fuego y él no la presionó. Se conformaba con permanecer acostado mientras sentía que la tibieza del té bajaba por su garganta y observaba las llamas reflejadas en las hebras plateadas de la cabellera de su mujer y en los contornos de su rostro. Te he visto vestida de varias maneras, comentó un poco después, como novicia, como novia, como una dama de sociedad en París y ahora como una campesina rusa. Si yo no estoy vestida con elegancia, ¿qué me dice de usted su señoría? ¿Qué puedo ser, Adán en el paraíso con Eva? Anouska soltó la risa. Siempre tienes una respuesta rápida. Eres un hombre muy inteligente y me encanta estar a tu lado porque nunca puedo adivinar qué vas a decir. Es lo mismo que me sucede contigo, y como dices resulta encantador. Bostezó y comprendió que aunque deseaba charlar con Anouska, el té y el calor del fuego lo hacían sentirse somnoliento. Anouska le retiró la taza vacía. Debes dormir. El doctor dijo que tienes que descansar y es importante que lo hagas. Me siento fatigado, reconoció el duque. Entonces duérmete. Dejó la taza a un lado y cuando él cerró los ojos, sintió que los dedos de ella le frotaban la frente, con movimientos lentos, casi hipnótica. Entonces pensó que era la primera vez que lo tocaba y en tanto intentaba reflexionar en la emoción que ello le provocaba, el mundo pareció esfumarse y se quedó profundamente dormido. Cuando el duque despertó todo estaba en completo silencio. Le pareció, aunque no estaba seguro,
que antes que se durmiera había una vela encendida en la mesa. Ahora solo se veía la luz del fuego de la chimenea. No había que temer que se consumiera ya que aún había varios leños gruesos que todavía no empezaban a arder. El duque buscó a Anouska y al principio no la encontró. Luego se dio cuenta de que estaba a su lado en la cama con la cabeza en la otra almohada, tranquilamente dormida. Por un momento se quedó muy asombrado, después comprendió que era lo único sensato que ella podía hacer y solo le sorprendió que lo hubiera aceptado con tanta naturalidad. No había ningún otro lugar donde dormir a menos que se hubiera quedado sentada en alguna de las incómodas sillas de madera y como la cama era grande y él estaba en la orilla cercana al fuego había bastante espacio entre ambos. El duque se dio vuelta con mucha suavidad para quedar de lado y mirar a Anouska. Dormida parecía muy joven, con las oscuras pestañas resaltando sobre la blancura de sus mejillas y la cabellera desordenada sobre la almohada y sobre sus hombros. Todavía llevaba puesta la camisa que le había prestado el doctor. Tenía los brazos desnudos y uno de ellos, con los dedos de la mano extendidos, descansaba encima de la manta. El duque la contempló durante largo tiempo y después sin poder evitarlo, porque todo parecía estar muy lejos, como en otro mundo, se incorporó y se inclinó hacia ella. Con gran suavidad, casi como si besara a una criatura, sus labios se posaron en los de Anouska,